Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Hola, bienvenidos a Conversando con Emilio. El municipio de Chacao es un municipio modelo. Su evolución desde la época de Irene Sáez ha sido la envidia para cualquiera de los otros municipios del país. ¿Qué tiene Chacao que no tienen los otros municipios? Para hablar de eso y mucho más, hoy tenemos a José Manuel Muñoz, es diputado y es secretario de gobierno de la alcaldía de Chacao. Bienvenido, José Manuel. Muchas gracias, Emilio. José Manuel, ¿qué tiene Chacao que no tienen los otros 334 municipios? Bueno, primero, saludo a tu audiencia. Te diría que lo principal, lo que define a Chacao es afortunadamente una capacidad recaudadora importante. Es un municipio con una actividad comercial muy vigorosa, que permite que tenga una serie de recursos que le permiten, pues, digamos, distinguirse muchas veces del resto del municipio. Sin embargo, si algo hay que rescatar en esta última etapa del país, es que esa que fue la fortaleza principal y sigue siendo, pues, del municipio, se ha visto mermada por distintas razones, fundamentalmente, bueno, por todo el tema de la recesión económica del país. El país, como ustedes saben, tiene, salvo este año, que ya está, y a finales del año pasado y principios de este, pues, como he dicho, que empezó a tener números positivos, pero fueron 6 años de contracción de la economía, alrededor de 10-12% anuales, lo que hace que la economía venezolana se haya contraído aproximadamente un 70% de lo que fue hace 6 años, ¿no? 6-7 años. Eso hoy evidentemente impactó también en la realidad económica del municipio. Además de eso, hay que sumarle todo el efecto que tuvo la violencia política en el año 14 y en el año 17, que también afectó el desenvolvimiento comercial, digamos, del municipio, y bueno, como que dice, para rematar la pandemia. Entonces, no fue la cerecita sí. que nos trajo el mundo. Ahora fíjate, José Manuel, a pesar de eso se han visto logros, es una gestión indiscutiblemente que resalta por encima de las otras 334, quizás solo Baruta y El Hatillo pudieran equipararse con la gestión de Chacao. Y ha tenido unos logros importantes que el alcalde los ha visualizado a través de sus redes sociales, a través de una red bien interesante de WhatsApp. ¿Cuáles son, dirías tú, esos logros más importantes de esta gestión y cuáles serían los logros para estos otros 4 años para los cuales ha sido reelecto Gustavo Duque? Bueno, muy bien. La respuesta anterior fue una respuesta general en torno al municipio. Ahora vamos a la gestión de Duque. Lo específico. Exacto, lo específico. Y ahí te tengo que decir que yo considero que la palabra clave, lo que es nuestra principal fortaleza en estos años de adversidad, ha sido la resiliencia. La resiliencia tiene 2 caras. Una, la capacidad de resistir. Pero no, si fuese solo resistir sería resistencia. La otra cara de la resiliencia es la capacidad de innovar. Con mucha humildad, yo me siento seguro, me siento con propiedad para decir que en Chacao nosotros hemos sido resilientes. En la mayor adversidad económica y política del país, logramos aguantar, por un lado, todos los embates de la situación, pero logramos reinventarnos para salir adelante. Entonces, en ese sentido, hay varias claves. Primero, yendo a la parte, digamos, de los recursos, nosotros, a los pocos días que el alcalde Duque tomó posesión, como alcalde encargado, diseñamos una reforma tributaria. Es decir,
Chacao era un municipio acostumbrado a que sus principales ingresos vinieran de los grandes contribuyentes. Nosotros lo que hacía que Chacao tuviese una de las alícuotas más bajas en materia tributaria del país. No hacía falta para que fuesen competitivas. Bueno, las circunstancias nos obligó a competir. Y esa reforma tributaria, afortunadamente, ese espíritu emprendedor que siempre ha tenido el municipio, pero que ante la crisis ha sacado pues, parte del país, hay que siempre contextualizar las cosas, Chacao, Baruta, El Hatillo, el Pampatar, Lechería, son afortunadas burbujas, porque el país sigue estando en una situación muy difícil, ¿no? Pero bueno, esas ventanas de oportunidad fueron aprovechadas por la gestión, por Duque, por su equipo, y bueno, en ese sentido hay cosas que mostrar. Es una política además de acompañamiento, en eso sí se diferencia mucho de los alcaldes o parte de los alcaldes anteriores, que siendo Chacao, como tú lo acabas de decir, una vitrina tan importante, muchos cayeron en la tentación de hacer del municipio una vitrina más que dedicarse, digamos, al ejercicio del poder local, al acompañamiento del vecino. Esa ha sido también otra de las claves, estar con nuestros vecinos en los momentos más duros. Como decimos, aunque sea acompañando, no solo haciendo las cosas que se podían hacer antes, porque no se pueden hacer o no se pudieron hacer en su momento, sino estando con ellos. Además de eso, priorizando, porque cuando los recursos son menos, los recursos nunca son suficientes, son finitos y las necesidades muchas, en cualquier circunstancia, pero cuando la situación económica es aún peor, entonces tú estás obligado a priorizar. Chacao en 2017, un municipio devastado, como les dije, por la violencia política y por la crisis económica. Era un municipio oscuro, por decirlo así. O sea, yo recuerdo perfectamente cuando me tocó con el alcalde Duque hacer uno de los primeros recorridos por la Plaza Altamira, nosotros iluminándolo con la luz del celular. Finales de 2017. Entonces, una de las prioridades que nos fijamos fue la iluminación del municipio. Hoy por hoy, con mucho orgullo podemos decir que el 100% de los postes de luz de Chacao, el 100% están iluminados con lámparas LED. Un municipio la iluminación, los postes, la electricidad, no solo eso, son parte de las competencias del municipio. Yo entendía que no, por eso te hago la pregunta. Es una competencia nacional, pero entonces es a lo que voy. Cuando tú enfocas tu servicio en lo local y sin olvidar lo nacional, pero enfocándote para lo que fuiste electo, entonces bueno, no caes en esos dimes y diretes, en esas confrontaciones que políticamente pueden tener una justificación, pero que terminan afectando al vecino, porque al vecino no le importa si de qué es la competencia, si de la luz o si no mantiene los postes. Lo que le interesa es que esté iluminado. José Manuel, y es plausible porque definitivamente si va a esperar a que Corpoelec ponga la luz en el municipio de Chacao, bueno, mira, estuviera eso como boca de lobo, ¿no? Como dice el bolero, pasarán más de 1000 años y mucho sí, más. Y por supuesto es plausible que el alcalde haga cosas que no están propiamente en su competencia, como también lo está haciendo en el caso del agua, porque están haciendo pozos de agua cuando eso es una competencia de Hidrocapital, el suministro del agua a todos los municipios del país. Totalmente, esa es otra. Nosotros el día de hoy, otra de las cosas que orgullosamente lo podemos mostrarle al país es la construcción, la implementación de 22 pozos profundos. Esos 22 pozos profundos llegan a casi 489, casi 500 edificios en el municipio, lo cual representa agua de calidad, porque por supuesto que todo esto se hace con los estudios previos del caso, a 15.000 familias del municipio. 15.000 familias representan aproximadamente un poquito más de un tercio de todos los habitantes del municipio. Según el censo anterior, no se ha hecho censo desde el 2011. Es obvio que en la diáspora Chacao también ha sido afectada, así que es muy probable que ese margen que te estoy diciendo aún sea mayor de cobertura a través de los pozos profundos. En este primer año
tú me preguntas del pasado, del presente y del futuro. En este primer año ya están previstos, presupuestados 6 pozos más. ¿Entiendes? Pasamos de las zonas más densas a las menos densas, pero ahora ya estamos subiendo. Pasamos del centro del casco de Yocampo, ahora estamos en Rosal, ahora estamos subiendo hacia las zonas altas del municipio. Otra cosa donde también hay cosas que mostrar, pues, es en el área de seguridad. Otra cosa, Chacao va a tener la flota, digamos, de vehículos de seguridad ciudadana más importante del país, by far, por largo. Ahora fíjate, interrumpiéndote un momentico para darle una introducción a ese tema de la seguridad, estaba leyendo cuando hacía la producción un tuit de Mario Mármol García, que es abogado criminalista, que él decía en este tuit que existe en Venezuela en este momento una ola de robos y hurtos de vehículos principalmente relacionados con la extracción de piezas como las computadoras. Y también dijo que la cuarentena y la diáspora hicieron que bajaran algunos delitos como el secuestro. ¿Cuál es la situación en Chacao en tema de estos dos puntos que tienen que ver con la seguridad? Bueno, nosotros llevamos, como nos lo ordena, pues, digamos, el ordenamiento jurídico y las instrucciones del Ministerio del Poder, ¿cómo se llama? Popular del Interior y Justicia, tenemos que llevar las estadísticas semanales. Generalmente se hacen los miércoles. De los delitos. De los delitos cometidos en el municipio. Eso se va a la sala situacional asiste el alcalde, cuando no asiste el alcalde de inmediato recibe el reporte de los delitos, y durante sus años de gestión ha habido en total una reducción de aproximadamente el 65% de los delitos. En general, hay delitos, como lo dice Mario, donde la disminución ha sido casi cero, como el homicidio. No me gusta decir esto porque, bueno, ha pasado otras veces que nos alegramos, pues nos contentamos porque pasan muchos meses sin homicidios y, bueno, lamentablemente ocurre uno. Pues ocurre uno, pero bueno, hay que decirlo porque no es una buena noticia. Pero se han reducido los delitos, hablando en términos generales, en un 65%. Sí, en términos generales 65%, eso es altísimo. Y en términos parciales, vamos a decirlo así, hay delitos que han subido, que se han disminuido al 100%, o al 0%, mejor dicho. ¿Y eso a qué se ha debido? Bueno, eso creo que se debe a varias cosas. Bueno, primero, que era lo que te iba a decir, recuerda que Gustavo vino, antes de ser alcalde, fue el director de seguridad ciudadana del municipio. Entonces es un alcalde, le tocó ser alcalde manejando al dedillo, pues, al detalle, el tema de la seguridad ciudadana. Y eso además, digamos, se traduce en una relación muy fluida con la policía y los otros órganos, digamos, de atención social de la alcaldía. Pues, ¿no? Entonces, en primer lugar, creo que hubo un ejercicio de liderazgo que en la situación más difícil impidió, pues, digamos así, que la moral se fuese abajo, y más bien logró que con las pocas herramientas la policía siguiera cumpliendo su labor. Aparte de eso, estoy de acuerdo con Mario, que yo creo que la diáspora tuvo un impacto importante también en los delitos contra la propiedad, sobre todo, y aunado a eso, el tema también de la contracción económica. Pues. O sea, por un lado, se fue mucha gente, entre ellos delincuentes, y por el otro lado, un país empobrecido, un país donde es atractivo, pues, para el delito. Y después, porque todo hay que contextualizarlo, o mejor dicho, ponerlo en el tiempo, estoy hablando de los primeros años. Apenas nosotros logramos recuperar nuestra capacidad contributiva, entonces se invirtió y se trajeron, o sea, ya tenemos hoy en el municipio, bueno, 16 radiopatrullas tipo más, 30 motos más y 10 bicicletas más. O sea, tienes al cuerpo de seguridad del municipio desplegado en todo el municipio. ¿Entiendes? Eso también ha apoyado. Lamentablemente, el tema de la remuneración, que es vital, no lo hemos podido llevar a donde queríamos. La remuneración de los funcionarios. Que es un tema que yo he tocado mucho, José Manuel, con otros alcaldes, porque, o con, 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 con
porque, bueno, en el caso de Guarenas, el sueldo cuando yo hacía la entrevista al alcalde de Guarenas era algo así como $15 al mes, ¿no? Entonces, eso definitivamente es una invitación a la corrupción, que un policía, que es una autoridad con un arma, que es una autoridad en la calle, gane $15 al mes. Y que se está jugando la vida. No es el caso en Chacao. No es el caso en Chacao. Usted decía que nuestro plan de aumentar la remuneración de nuestros funcionarios lamentablemente se vio truncada por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia donde se nos impidió aumentar las sanciones y las multas por las infracciones de tránsito y destinar parte de esas multas, como es en muchas partes del mundo, a generar incentivos a los funcionarios que hicieran mejor su labor, ¿no? Sin embargo, como te digo, como te dije al principio de la entrevista, Chacao es un símbolo para muchos de sus funcionarios. Bueno, el alcalde, antes de ser alcalde, tuvo una carrera de 20 años en el municipio, igual pasa con la policía. O sea, el grueso de la fuerza del pie de fuerza policías del municipio son policías de muchos años. Entonces, hay un sentimiento de arraigo de nuestros funcionarios con la institución, lo que también es, digamos, desde el punto de vista del compromiso, una fortaleza indiscutible. Pues ahora vamos a ir a un corte de publicidad y al regreso, por supuesto, quiero que toquemos temas políticos de los cuales tú conoces mucho. Como ustedes saben, esta semana ha sido muy noticiosa. La llamada plataforma unitaria se ha reunido con los Estados Unidos, han tomado decisiones de ampliar esa plataforma que la conformaban originalmente 4 partidos. Ahora tienen otros partidos. Tú perteneces al partido Fuerza Vecinal está incluido ahí, no está incluido ahí. ¿Qué opinión te tiene este tema de que posiblemente se escoja un candidato unitario en el 2023? En fin, muchos temas de interés nacional que los vamos a tocar, pero al regreso, cuando estaremos conversando con Emilio, hoy con José Manuel Muñoz. Él es diputado regional del Consejo Legislativo de Miranda y además es secretario de gobierno de la alcaldía de Chacao. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con José Manuel Muñoz, el ex secretario de gobierno de la alcaldía de Chacao, además es diputado del Consejo Regional Legislativo. Conversábamos al principio, en la primera parte, sobre las gestiones. Por cierto, que no te hice mención de algo que me llamó poderosamente la atención. Yo estuve en una entrevista con el alcalde Duque y él en su despacho tiene un televisor grandísimo donde ve todas las pantallas de las cámaras o las tomas de las cámaras del municipio, ¿no? Y él está pendiente de su cosa, ¿no? Él está hablando conmigo y de repente, yo no sé en qué momento, porque ahí hay 500 cámaras, vio que por la Plaza Altamira pasó un motorizado sin casco y que había una alcabala ahí y que no habían detenido al motorizado, y llamó inmediatamente, interrumpió la entrevista conmigo, llamó inmediatamente por radio, formó un lío, y eso de verdad dice mucho de lo pendiente que él está de sus cosas, ¿no? Sí, brevísimamente, Emilio. Como le digo, eso es una de las prioridades para él, de las grandes prioridades para él. Nosotros, después que todas las cámaras que hubo en el municipio se deterioraron, incorporamos 80 cámaras nuevas, que son esas que tú viste. Viste las principales. Por supuesto. ¿Entiendes? Pero ahí no están todas. La mayoría, la más importante, se vende desde el despacho. Pero hay 80 en total y vamos a incorporar en los próximos días 30 más. Por cierto que el nivel, otra cosa me llamó la atención, y eso una alerta para los que pretenden robar en el municipio, que el nivel de zoom que esas cámaras tienen, porque yo le hice mención cuando él hizo esa interrupción, hablé de las cámaras y él me hizo una demostración de las cámaras, y el nivel de zoom, de acercamiento que tiene esas cámaras es impresionante. Le puedes ver literalmente la cara a alguien en la plaza Altamira, en todos los lugares donde está, por lo menos de esa cámara que me estaban haciendo la demostración. Es así, hasta las arrugas se ven. Sí. Y lo otro que me parece muy importante, brevísimamente, el tema de la salud.
Salud Chacao, por las mismas razones que te expresé antes, no escapó a la crisis, y hoy por hoy Salud Chacao está revitalizado. Hoy por hoy no solo la emergencia, tenemos la emergencia más importante de la ciudad, porque nosotros no podemos, que la que está ahí en el Rosal, no podemos dejar de atender emergencias. Y el sistema local más robusto del país, sin duda con Salud Chacao, donde hoy atendemos 17 especialidades, con una clínica en nuestro ambulatorio y además hacemos operaciones menores, pero bueno, igual también eso se recuperó, que tenía mucho tiempo que no se hacía. Qué bueno. José Manuel, quiero tocar también el tema político. Hay factores de oposición que están reunidos en lo que ellos llaman la plataforma unitaria, han reactivado conversaciones con el gobierno, eso se supo ayer, y han dicho que escogerán un candidato unitario en el 2023. ¿Qué opinión te merece esto y esta fuerza vecinal, partido al cual pertenece, incluida en esas conversaciones y en todo este tema? Sí, bueno, en primer lugar, me parece lo más importante de esta noticia es que ya se asumió definitivamente la política de la participación, la organización electoral y la vía constitucional como la vía de lucha y de conquista del poder. Pareciera entonces que la derrota de la estrategia no constitucional, que pudiésemos llamar de alguna forma insurgente de algunos sectores de la oposición, ha empezado a ser metabolizada por estos factores y se ha entendido cuál es la política correcta, que ha sido la política de fuerza vecinal desde el principio. Hoy para nosotros es muy cómodo hablar de un partido que tiene más de 22 alcaldes, 24 alcaldes, centenares de concejales, decenas de diputados regionales. No tenemos diputados a la Asamblea Nacional porque no participamos en esa elección. Pero es muy cómodo hablar 5 años después, que dimos ese primer paso, pero cuando lo dimos todo el mundo nos atacó. O sea, nosotros fuimos los rebeldes de la oposición cuando se escogió no participar y abandonar los espacios locales y hacer lo contrario. ¿Entiendes? Entonces al final para nosotros, hoy por hoy, es una razón de satisfacción, de alegría, que el resto de los compañeros de la oposición, o de ese bloque importante que es la plataforma unitaria, se haya sumado a la política que nosotros consideramos correcta. Ahora, a eso le falta todavía, porque esas primarias, para que tengan alguna posibilidad de éxito, tienen que ser amplias. No puede reducirse a esos factores nada más. Y no es porque uno tenga nada en contra de ellos, ni mucho menos. Es porque te tienes que ir a la realidad de los votos. En la última elección en la que ellos participaron, las regionales del 2021, bueno, toda la coalición que se concentró pues, en la tarjeta de la unidad, sacó aproximadamente 2 millones de votos. Si tú sumas los votos de fuerza vecinal, los factores emergentes y de las otras oposiciones, que algunas de son puestas en duda por este bloque, fue mayor la votación que los factores distintos a la MUD recibieron que los de la MUD. ¿Entiendes? Entonces, volviendo a esos numeritos, pues a esos resultados, sigue habiendo, a pesar de que tenemos una gran crisis de representatividad, sigue habiendo en el pueblo venezolano un sentimiento opositor mayoritario. El deber de todo aquel que se considera opositor es unir esos factores para derrotar al gobierno electoralmente en el próximo evento electoral que tenga. Ahora fíjate, José Manuel, la participación en esas primarias de la gente mayoritariamente es sumamente vital si la oposición aspira a tener chance de ganarle a Nicolás Maduro en el 2024, en esas elecciones presidenciales que debería haber en el 2024. Pero a la población, bueno, pareciera no interesarle el tema político, se ha despolitizado muchísimo la gente. ¿Cómo se logra conectar a la gente otra vez con todo este tema de elecciones y decirles que sí se puede y que unidos la oposición puede tener chance de tener la presidencia de la República en el 2024, que eso en tiempos políticos es mañana? Es mañana. Me parece muy bien que lo tengas claro, porque tu audiencia también lo debe tener. Uno, quizás cuando uno está en política, mide los tiempos de forma distinta. Y como tú lo acabas de decir, 2024 es mañana. Es esta noche, por decirlo de alguna forma. O sea, es necesario
que nosotros empecemos a organizarnos para tener alguna posibilidad en ese importantísimo evento electoral. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacer? Bueno, lo primero es recuperar la confianza de la gente en el liderazgo opositor. Y eso no se va a lograr hasta que la gente sienta, el pueblo opositor sienta dos cosas. O sea, mejor dicho, sienta no. Se asegure de dos cosas. Primero, la unidad. No hay nada más, digamos, desesperanzador, desmotivante, mejor dicho, para un opositor que vernos en esa peleadera estéril, en esa confrontación, en esa descalificación. ¿Quién se anima a apoyar a un factor cuando los ve desunidos, tirándose, peleando? Entonces hay que hacer gestos reales. Ya se acabó el tiempo de las palabras. Los que somos políticos y estamos en este oficio sabemos que la palabra es fundamental, porque la palabra es el mensaje, pero la palabra tiene que estar acompañada de hechos. Es el momento de los hechos. La gente tiene que vernos unidos de verdad. Eso es lo primero. Segundo, una propuesta que ilusione al país, una propuesta clara frente al modelo, digamos, destructor, derrotado, ineficiente del socialismo del siglo XX. Entonces tiene que haber un mensaje claro. O sea, hay muchos programas de gobierno. En las distintas campañas electorales se han elaborado por las mejores mentes venezolanas, pero eso hay que condensarlo en un mensaje que enamore, en un mensaje que recupere la esperanza de la gente. Entonces te diría que esos son los dos factores fundamentales para volver a empezar a medio ganarnos otra vez la confianza y el cariño de la gente. Unirnos y tener un mensaje claro que los tome a ellos, que tome al país, a las grandes necesidades del país en el primer lugar. Porque otra cosa es, bueno, ¿qué es seguro? Supongamos que no, tenemos gestos de unidad sinceros, pues, y los hagamos. Bueno, ok, pero si lo que hacemos es hablar de política, si lo que hacemos es hablar de cuándo es que va a salir Maduro, o sea, si nos dedicamos nada más al tema de las negociaciones y tal y qué sé yo, la gente no se identifica con ese discurso. La gente se identifica con el discurso que hable de sus necesidades, de las grandes necesidades. De gestión, de solución de los problemas. Claro. ¿Tiene Fuerza Vecinal un candidato para esas primarias del 2023? En este momento no tiene un candidato definitivo, pero es muy probable, yo diría seguro, que Fuerza Vecinal presente una candidata o un candidato a esas primarias. Te pregunto, porque fíjate, el municipio de Chacao, algunos alcaldes de Chacao han sido personas presidenciales. Fue el caso de Irene Sáez, primera alcaldesa de ese municipio. Fue el caso de Leopoldo López, que quizás ahora no cuenta con el apoyo que en algún momento tuvo, pero lo tuvo un apoyo muy importante a nivel nacional. ¿Es Gustavo Duque presidencial? Sin duda, pero como lo son también los alcaldes, como lo es David Buscategui. O sea, el partido, gracias a Dios, nosotros no tenemos, digamos, ese personalismo desbordado, profundizado, que tienen otras fuerzas políticas. El partido cuenta con dirigentes, mujeres y hombres capaces de asumir ese reto. Y la buena noticia para nosotros es que ese no es un tema, digamos, que sea factor de división, de discordia entre el liderazgo del partido. Entonces, por supuesto que Gustavo es presidenciable, como cualquiera de los alcaldes, como es David. Cualquiera de los alcaldes de Fuerza Vecinal, como es el caso, dices tú, de Darwin en Baruta y Elías Sayé en El Atillo. Y están los otros, están los de la provincia. Digo la provincia porque cuando yo estaba en Copey hace muchos años, aprendí de uno de mis maestros, de Ramón Guillermo Aveledo, que no se puede hablar dentro del país del interior, porque el país es uno solo, lo que existe es la zona metropolitana y la provincia, ¿no? O sea, no es que Guárico está en el exterior, perdón, que Caracas está en el exterior. Bueno, entonces también tenemos liderazgos en las provincias muy importantes. En el oriente del país ahí está Morel David Rodríguez, tenemos un gobernador además, Fuerza Vecinal, Morel Rodríguez Ávila, fue electo gobernador de Espacio por el apoyo de varias tarjetas, pero la que más votos le trajo fue la de Fuerza Vecinal. O sea que su electorado es un electorado que se siente identificado con la propuesta de Fuerza Vecinal. Entonces tenemos un gobernador, tenemos, como te dije, cerca de 24 alcaldes, ellos gobiernan, dirigen ciudades importantes del país. También tenemos el caso de Lechería, por decir algo. Bueno, en fin, el partido cuenta con figuras
que tienen la capacidad para presentarle al país esa opción. José Manuel, ya para finalizar, y tocando también el tema internacional, ¿qué significa el tema internacional que fue muy noticioso también esta semana? El caso de que Estados Unidos haya autorizado a empresas petroleras de ese país operar en Venezuela. Se habla de un levantamiento de sanciones que es como un ok, de acuerdo a lo que estuve leyendo. Mucha gente piensa que va a venir Chevron y va a empezar a explotar petróleo, y no es el caso, sino que lo que está aprobado es una conversación sobre las licencias y todo esto. Pero más allá de eso, ¿qué significa que Estados Unidos esté cediendo? Que las sanciones funcionaron como mecanismo de presión y Nicolás Maduro está cediendo espacio ante esas sanciones y busca a través de estas conversaciones que definitivamente le levanten las sanciones y tenga acceso a un dinero importante que produce el petróleo en Venezuela. Sí, en primer lugar hay que decir las cosas como son, tú lo acabas de hacer muy bien. No se trata de que se levantaron las sanciones y que Chevron tenga una autorización de parte del Departamento de Estado para explotar o comercializar petróleo. Eso todavía no ha ocurrido. Lo que hay es una autorización para que pueda negociar con PDVSA un esquema de negocio. Entonces, ¿qué está haciendo los Estados Unidos? Bueno, en la lógica del conflicto, tú sabes que los conflictos se manejan, tienen etapas, ¿no? Está la escalada, la meseta, o puede venir una nueva escalada o desescalada. La impresión que yo tengo es que en el conflicto político venezolano, no por digamos, razones de las partes, sino por un factor inesperado, pero que tiene mucho peso, que es la guerra de Ucrania, y además la lectura de los resultados de la política de sanciones, los Estados Unidos ha empezado un pequeño viraje en su estrategia. No hay que olvidar que la llamada doctrina Obama, que fue la política que los Estados Unidos tuvo con relación a Cuba, por ejemplo, y a sus otros adversarios en el mundo, se llamaba doctrina Obama porque la implementó el presidente Obama, pero quien la diseñó fue Biden. ¿Entiendes? Entonces, por más que en los Estados Unidos hay un sistema de control importante, y sobre todo en su política exterior, bueno, obviamente Biden piensa que la vía es la negociación, y no el bloqueo ni las sanciones. Entonces, al final creo que eso es lo que está ocurriendo en el país, que se está abriendo una pequeña puerta, y esa puerta se seguirá abriendo o se cerrará más dependiendo de la actitud, de la conducta, del comportamiento del gobierno de Nicolás Maduro. Como lo he dicho claramente, Juan González, el principal asesor de Biden en materia del hemisferio occidental. Muchísimas gracias, José Manuel. José Manuel Muñoz, secretario de Gobierno de la Alcaldía de Chacao. Y les recuerdo a las personas que se conectaron tardíamente que este programa, ustedes en su buscador ponen en YouTube Conversando con Emilio, entrevista a José Manuel Muñoz, secretario de Gobierno de la Alcaldía de Chacao, y ahí encontrarán esta entrevista completa, su versión completa, así como todas las que hemos hecho hasta este momento. Muchísimas gracias y nos despedimos hasta que estemos nuevamente conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.